Este es un podcast de cómo influye la salud mental en los diferentes aspectos de la vida, desde una perspectiva subjetiva, personal y descontracturada. Bienvenidos a Cada Tema con su Loco, un podcast de salud mental abordado de manera subjetiva y descontracturada. ¿Cómo andás, Pau? Todo bien, Ruso, ¿vos? Bien, por suerte, todo tranquilo. Acá con ganas de grabar este último episodio por ahora. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Qué nos deparará el destino? Y yo creo que cuando nos hagamos famosos vamos a estar dando charlas en Vortex. Capaz ya seguramente nos peleamos, no nos hablamos más. Eso también es muy probable. Vos tuviste otro brote, yo volví loca de nuevo. Y pasaron un montón de cosas en el medio. Sí, puede pasar, puede pasar. No, tengamos fe. ¿Qué nos ocupa el día de hoy? Hoy nos ocupa la salud mental y algo que nosotros nos une. El arte. El arte. Y no es cagarnos de frío. Bien. He robado de hace 5 minutos. Sí. Sí, esto que, bueno, ambos nos hemos conocido en un taller de improvisación teatral y es algo que nos gusta mucho hacer y estamos generalmente rodeados de ese ámbito. Gente loca y que hace arte. Sí, exactamente, que está muy vinculado, de hecho. Así que vamos a abordar esa temática. No sé si querés que empecemos por algún disparador. Sí, yo estaba pensando si el arte es un canalizador de los procesos de salud mental. Lo que sea, en el comienzo, durante o una vez que ya lo atravesamos y para darnos a conocer, entre comillas, de nuevo. ¿Qué pensás de eso? Sí, yo creo, a mí me parece que sí. Creo porque es algo que te conecta con una parte más interior, digamos, y no tan racional, y donde podés volcar por ahí tus vulnerabilidades o lo que sentís, obviamente cuando se puede, ¿no? O sea, hay veces que yo por ejemplo, el otro día veía esto de que el antónimo, o sea, lo contrario de la depresión no es la felicidad, sino la expresión, y es real, porque al menos a mí cuando tengo los pozos depresivos, me ha pasado muchas veces de no poder conectar con absolutamente nada. Ni hablemos de ir a actuar a algún lado o algo, o a tomar un taller, pero directamente no podía ni siquiera ver una película, porque los estímulos me superaban la mente, digamos, en ese momento, y no podía ni siquiera nada. Sí, está como mucho más permeable, cuando estás mucho más vulnerable, y cualquier cosa de arte, en una situación entre comillas normal, te penetra y te llega de otro lado. Sí. Ni hablar cuando uno está mucho más permeable o está intentando conectarse con lo que le está pasando y viene otro estímulo externo, sea una pintura, una película o alguna actividad que vos hagas, que hace que te toque una fibra y capaz ni estabas mirando en ese momento, claro, de que era algo que te estaba pasando. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, que me pasaba que en un momento se me estaba por vencer el contrato. Y, durísimo. Sí, y mi lugar de confianza y mi refugio siempre fue ver Friends, y no podía ver Friends, porque justo, lo prendí y estaba el capítulo de la mudanza de Ross, por ejemplo, y era como, no, tengo que hacer la mudanza, entonces ya no me podía exponer ni siquiera al estímulo. Claro. Esto que decías vos recién, generalmente el arte tiene por finalidad interpelar a quien lo observa o quien lo está viviendo, entonces por ahí son demasiadas emociones para ese momento. Cuando estás atravesando la crisis, siento yo, por ahí más adelante, y es muy personal, por ahí a cada uno le sirve, pero más adelante, una vez que ya pasó la tormenta, al menos para mí sí fue un canalizador muy grande, el arte, la improvisación, sobre todo en este caso, para poder llevar y contar mi historia a través del teatro, digamos, en este caso en puntual. Sí, yo creo que nos sirve mucho y nos ayuda, por lo menos en mi caso, a expresar un poco lo que me está pasando. Yo soy muy de no hacerme cargo de lo que me está pasando, básicamente. Este podcast, después creo que voy a tener que matar a todos los que lo están escuchando porque me muestro mucho. Pero es como que yo no me hago cargo de lo que me está pasando, y me pasaba que cuando arranqué alguna cosita de arte, yo empecé teatro y el primer año, eran 3 años me acuerdo, hice solo el primero porque en los otros había que conectar mucho más con las emociones. Claro. Y en el primero era todo más improvisación o más conocerte tu cuerpo, y era mucho, no era tan involucrar lo que te pasaba. Y en los otros años no pude seguir porque me dijo, bueno, emocionate, conectate con la tristeza, y la verdad que yo ya estaba tan triste que dejé, porque no me voy a volver a conectar con la tristeza, aunque sea desde un personaje. En ese momento yo no podía ver como que era una tristeza externa, claro, sino que si vos me decías el personaje está triste, yo conectaba directamente con mi lado, yo estoy triste,
y lo que le estaba pasando al personaje era lo que a mí me podría llegar a pasar, y lo hacía como una bola de nieve, y me pasó eso con el arte, fue como un pará, y me mostró que me estaban pasando otras cosas también. Sí. Ojo, después lo atravesás y sale como piña. Sí, también siento yo que por ahí hay algunos lugares donde se hace teatro o improvisación que apelan a la memoria emotiva, que es un recurso que está muy debatido porque es apelar justamente a un recuerdo tuyo que te lleve a ese lugar. Ni hablemos si estás transitando una depresión, es como... No es la forma. No es el lugar donde poder mostrarte vulnerable, sobre todo porque no siempre los profesores en general tienen las herramientas para contener una situación así y realmente se te puede disparar a un pozo re oscuro o a pasarle realmente mal. O sea, Sí, a mí me pasó eso y después encontré como... O sea, no, lo bueno y lo malo de esa situación fue que ahí encontré un lugar en donde yo me podía expresar sin involucrar ningún sentimiento, pero sí decir lo que me estaba pasando riéndome, que era encontrar stand-up. Claro. Y era como un lugar en donde, puedo decir todo lo que me está pasando, todo lo que pienso también de lo que me está pasando en relación a el resto o a cualquier cosa y reírme. Y poder buscarle el humor a lo que uno atravesó o está atravesando también es algo que permite justamente lidiar con esa situación de una manera más amable, donde no todo es drástico y se va desde una mirada más justamente amable, ¿no? Como, sí. A mí me pasó también, por ejemplo, una vez en un espectáculo que teníamos que era de teatro dramático improvisado. Profundísimo. Sí, y hice un personaje que era depresivo y que el dicho por una compañera en ese momento, incluso que fue la que me dio la condición, fue andá a trabajar el mandato de la felicidad. Y fue como, bueno, de una. Y me metí en personaje y fue una función en la cual cuando ni bien terminó me largué a llorar, vinieron todos mis amigos con los que estaba haciendo el espectáculo a darme un abrazo y fue como para mí súper sanador poder... Hubo gente del público que se quedó llorando, claro. Y fue como súper sanador poder transformar en arte lo que me venía pasando. Que es algo que tengo pendiente todavía con esta última situación del brote psicótico y la posterior depresión, que ya encontraremos alguna manera. Obvio. Pero está bueno poder transformarlo y en algún punto difundirlo, como que le llegue al público que esto existe, que es un poco el sentido de este podcast también, que siento que es un primer paso a eso, digamos, a transformar en algo que sirva para los demás y para nosotros las vivencias que hemos tenido al respecto de la salud mental. Sí, a no sentirte solo, que no. Claro. Y que en un montón de lugares puedes encontrar, no solamente en un, voy a la psicóloga y el que está esperando el otro paciente es el único que tiene un problema de salud mental. Sí, puedes ir al gimnasio y alguien lo está atravesando, vas a hacer un taller de teatro, de improvisación, de lo que sea, y también alguien lo puede estar atravesando. Y está buenísimo. A mí el arte me parece me gusta el arte. Soy como nenita, me gusta el arte. Sí, en un montón de formatos. Me gusta ir a ver obras. Me gusta, flashear qué quiso poner. Aunque no lea el título, me gusta ver obras. Y obras de pintura o que no son de personas. Sí. Obras de arte. Y no leer el título. No leer el título de la obra, primero mirarla, disfrutarla, pensar qué siento yo cuando veo una obra. Y muchas veces me pasa o que el título después tiene que ver con lo que a mí me está atravesando de la obra, y a veces es totalmente lo contrario. Y digo, ¿cómo claro. Una cosa puede expresar dos situaciones totalmente antagónicas? Como yo miro una obra y pienso, ese es el amor que nace de una planta. Y la persona que lo dibujó capaz pensó, ojalá que se mueran todos. Y digo... Cómo lo mismo puede llevar a un montón de miradas, y eso es lo que más por lo menos a mí me atrae del arte. Sí, total. Como las diferentes formas de expresar, o cuando vos estás expresando algo y el otro siente una conexión, o por ahí a vos no te está pasando real lo que estás expresando, estás improvisando un dolor que no tenés realmente. Ajá. Y ver que el espectador se está sintiendo como identificado con ese olor, o puede empezar a expresar que ese olor lo está sintiendo, o darse cuenta de que le está pasando, por lo menos a mí me gusta. Y en el stand-up también, que podés hablar con el público por ahí, porque se relaja en el momento de decir, uy, a mí también me da paja ir a comer con mis suegros, o lo que sea que estés contando, o no sé, lo que sea que te esté pasando, que el otro se siente identificado. A mí me parece que el arte está bueno porque destapa problemas de salud mental muchas veces. Claro. Acá traigo mi dato de color que tengo reservado, obvio, para este episodio desde que pensamos el podcast,
que es que de hecho el Día Internacional del Trastorno Bipolar es por el nacimiento de Vincent Van Gogh, que se sabe o se da por sentado que tenía bipolaridad, como que tuvo el diagnóstico y todo. Y bueno, y fue un grosso. Mal, ¿no? sí. Como siento que pasa mucho eso también, ¿no? Como hay un prejuicio o un juicio de un diagnóstico no te permite llevar a cabo una vida adelante, y sin embargo fue un tipo que marcó una época, que fue reconocido posterior a su muerte, pero que marcó una época de todos modos. Yo creo que la gente que llega a tener problemas, y acá nos voy a tirar una cocarda, a ver. Yo creo que la gente que llega a tener un problema de salud mental real es porque se pudo conectar con un lado mucho más sensible y mucho más permeable, que hace que por lo menos en el arte se pueda expresar de una manera mucho más real, y que hace que al otro le llegue. Por eso sí, no entiendo cuando estigmatizan de no, porque para mí hace arte porque está loco. No, está bien, puedes tener una patología, pero creo que conectás con un lado mucho más sensible, que está bueno, son mucho más llegables, no se conjuga así, pero como que llegás mucho más al otro desde el arte, desde el relajo de, sí, me pasa, estoy triste y me hago cargo de que estoy triste, y esto te lo demuestro desde que estoy triste y no todo el tiempo estoy contento. Claro, sí, eso es fundamental. A mí no me gusta cuando alguien todo el tiempo está contento. No, todo el tiempo, dale, de verdad, es raro. Sí, no te pasa nada. Entonces, no te atraviesa si una emoción. Claro, si en este mundo, con todas las cosas que ocurren, no hay nada que te interpele. ¿Estás contento o enojado? La gente que está todo el día enojada, no estás enojada. Claro. Estás triste y no te querés hacer cargo. ¿Estás triste y no te querés hacer cargo? ¿Entendés? Como, para mí va medio por ahí el tema. Como que me parece que está bueno. Es horrible pasar. Por decir que digo que está bueno tener un problema de salud mental, digo, es horrible de pasarlo, pero sí hay que pasarlo y hay que atravesarlo y hay que hacerse cargo. Saber que no es determinante, ni es el final de la vida o el final. Es la apertura a otra cosa. Es abrirte a otro lado tuyo que capaz, por alguna razón que cada uno sabe o tratará en terapia, tenés bloqueado, por algo no te conectás con ese lado tuyo. Sí. Y necesitas tocar fondo para conectarte. Más allá de que a veces, bueno, puede ser un problema biológico o a tratar con... no sé, hay un montón de patologías. Sí, obviamente el espectro es muy amplio en general, pero ¿no? sí, se entiende. Se entiende que puede ser, no, te puede superar la situación, pero en general cualquier patología que está superada en su situación también viene con una depresión y tristeza y cosas que son del cotidiano, y que expresarlas están buenísimas. Sí, poder saber que hay mucha gente que lo está viviendo, incluso... no sé, en mi caso, con el tema de yo ya tengo el diagnóstico de bipolaridad y eso va a ser para siempre, y sin embargo hoy por hoy estoy pudiendo llevar una vida funcional. Y si yo no expreso mi diagnóstico, la gente no se va a dar cuenta que yo tengo bipolaridad. No. Después, bueno, cada uno lo lleva a su manera, que lo hemos charlado ya en cuanto a si es carta de presentación o no y demás, pero va más por ese lado. También me ha pasado con el arte y a la hora de hacer arte durante o después, que, por ejemplo, con este mismo espectáculo que era teatro dramático improvisado, en un momento dije, no quiero más. No quiero más ensayar y no quiero más hacer drama. Ya viví y estuve viviendo un drama durante mucho tiempo. Prefiero abordar algo artístico desde otro lugar. Eso también, como ser cuidadoso con qué momento está atravesando uno, digamos. Sí, el arte te lleva a eso, como todo el tiempo todo feliz, tampoco está bueno, y tampoco todo depresión, porque es como encontrar el equilibrio, y está bueno el poder hacer, al que le gusta hacer arte, que lo haga, al que le gusta ir a ver también está bueno que vaya, vea y se relaje. Yo siempre digo, hay que ir a ver lo que sea que vayas a ver de arte sin apagar la cabeza. Claro. Sí, y también pienso que el arte en sus distintas variables, sea un taller de cerámica, sea una pintar, expresarse, el te abstrae al menos por ejemplo, de los pensamientos intrusivos, que es pensamientos que uno no puede controlar y que le ingresan a la mente en cualquier momento, independientemente de lo que esté haciendo. Siento que las actividades artísticas son como un escudo en las cuales solo te centras en el presente y en lo que está ocurriendo. Al menos en la improvisación teatral es muy así, porque de eso se trata, se habla de la impro como el presente sin juicio.
Y justamente te entrega esa posibilidad, que es por ahí estuviste enroscadísimo y hace una semana que estás enroscado con algo y de repente tenés 2 horas que estás aislado de todo eso, abstraído de esa situación y te permite descansar un poco la cabeza. Que sí, eso está buenísimo. Y también expresar por ahí, justo te toca una impro o algo que te podés canalizar un poco, que ese día tenías una tristeza, una bronca, algo, y usarlo como canal de expresión de lo que te está atravesando ese día, sin tampoco, porque yo creo que a veces uno cuando te atraviesa algo de salud mental y hace que uno tenga un día bastante complicado para socializar o para estar con gente, porque por ahí tenés un día muy enojado, porque a veces la tristeza se transforma en enojo y no puedes convivir con otra persona. Por ahí vas ahí y canalizás enojo en ese personaje que estás diciendo 5 minutos, gritás 5 minutos y se te va, lo sacar. Yo creo que es muy necesario sacar lo que uno le está pasando en ese momento. Hay que buscar el espacio, por eso digo que el arte es un lugar de expresión y un espacio donde uno, en una clase pues te pueden hacer gritar y vos decís, ¿qué hace esta gente? Sí, tal cual. Y a veces necesitas gritar, como necesitas que nos llorar, va a pasar. O que nos ha pasado a nosotros, que llegamos a la clase y bueno, relajen, porque estamos muy arriba y tampoco está tan bueno estar todo el día tan arriba. Sí. Y yo siento que es muy habitual de los talleres de teatro, sobre todo de impro, esto de, bueno, sacarse el día de encima, primero, que es una cuestión como más generalizada, por así decirlo, que es venir a despejarte acá, como acabas de decir, y metele a lo que estamos haciendo esto en presente. Y también es clave la construcción colectiva y poder, de última, en las instancias de devolución y demás, contar lo que uno está atravesando. Y pensaba en las veces que los profes generalmente nos dicen, si están mal, vengan igual. Sí. Porque yo muchas veces me ha pasado a tener un día que digo, esto es un garrón, y voy y salgo de la clase con otro humor. O al menos atravesé, o al menos estuve en contacto con gente, u otro me contó un quilombo peor, como me decías hoy, y de repente decís, bueno, por ahí lo mío no es tan grave, o lo que fuera. ¿Entendés? Como eso está bueno de los espacios que están vinculados al arte en general. Sí, para mí cualquier situación de arte es como este podcast. Sí, también, por eso sí, yo siento que hoy hablaba con una amiga y le decía eso, como se viene el trueno, acá va a haber un relámpago muy grande. Sí. Hablábamos de esto mismo, que el podcast es como un primer paso de poder expresar en una herramienta de difusión algo que creemos que está bueno que la gente escuche para si está atravesando una situación, si tiene una amiga, que se pueda sentir identificada en decir, bueno, mirá, a este loco también le pasa que estuvo tirado en una cama un año. Como... Sí, darle una esperanza. Sí, Darse un lugar. Yo creo que nosotros estamos todos muy apurados en el cotidiano, como hablando en general de todo el podcast, ahora siendo nuestro último... Siendo el último episodio y ya cerrando este último episodio. Creo que estamos todo el tiempo todos tan apurados por resolverlo lo más inmediato, o el pensar, si hago todo esto ahora, en 3 meses me voy, o me voy de viaje o hago cosas y que no vamos pasando el día a día, que a veces nos pasan estas sesiones de salud mental que nos dan como una trompada de frente o nos chocamos un camino escaña. Está bueno a veces escuchar y estar atento a que no llegara a ese límite. Claro. Como empezar yo siempre pienso esto como un lugar en donde el otro que está escuchando del otro lado pueda por ahí ver algunos lineamientos de, para mí ya me está pasando esto, o me va a pasar aquello, o veo que en el otro está pasando esto o aquello, y tomarlo como un puntapié o un inicio de, saber que, listo, sí, me agarró la loca y puedo expresarlo en el arte, puedo expresarlo en donde sea, se me va a modificar la vida en su totalidad. Voy a tener que tomar decisiones que por ahí la persona anterior o al brote, o anterior a que a mí me haga una depresión, o anterior a cualquier cosa no hubiese tomado. Claro. No compararnos. Yo creo que es fundamental no comparar el antes y el después de cualquier situación de salud mental. A nosotros mismos, ni siquiera hablo en función del círculo. No, y entender que el proceso tiene subidas y bajadas, que es un proceso largo, que a veces dura para siempre, pero que por suerte, si tenés la posibilidad y el privilegio de contar con un tratamiento y con profesionales y con un acompañamiento de tu familia y tus amigues, y de estos espacios, ¿no?, artísticos, los ámbitos sociales, como los distintos lugares, se hace mucho más posible una vida funcional y en la cual vos estés tranquilo teniendo una patología, pero pudiendo vivir
como otro tiene la presión alta, a vos te toca tener bipolaridad. Es como... Sí, somos locos sociables. Sí, es una buena definición. Sí, para mí somos locos sociables, así que no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, vamos a ser parte del sistema igual. Sí, exactamente. El tema es pasarlo bien nosotros. Bueno, y también esperemos que ustedes la hayan pasado bien. Yo tengo una sola pregunta para hacer, que es fundamental. Jonah, que nos fumó todos estos episodios, la pasaste muy mal, te quedó algo, Jonah, ya no nos bancás más, ¿qué pasó? No, está bueno, mirá, yo como lo que estaba pensando, lo que contaban, yo soy contrabajista, soy músico ya hace mucho tiempo, y también lo que me pasa a mí en mis momentos de mucha sensibilidad, en esta soledad que transcurro muchas horas haciendo cosas para mi arte, en general siempre mucho en soledad, lo que le pensaba también es que yo he aprendido mucho de esos momentos de soledad, por ejemplo en el estudio técnico de un instrumento o en la composición de algo, haciendo arreglos o estudiando puntualmente, como una construcción de pensamiento. Entonces en ese tipo de experiencias me voy dando cuenta que soy músico como soy persona, o estudio como soy, o reconozco mi cuerpo por haber estudiado técnica y entiendo mi cuerpo en relación, y todo eso siempre lo fui empujando por todas sus aristas y llevándolo a la par. Claro. Entonces es como que me doy cuenta que, incluso ahora como estoy hablando con ustedes, es la forma en la que toco o en la que estudio. Es como que entendí esa forma de como canalizarlo. Que no sos distintas personas en tus distintas actividades, sos la misma que hace esto, que hace aquello. Sí, es como que siempre lo que pasó fue que si encontraba mucha disparidad en lo que me estaba sucediendo, tratar de encontrar un camino y empujarlo todo parejo. Aunque era un poco eso. Vos no creas, eso es súper difícil porque yo soy muy de dividir. Yo soy muy de, soy abogada, soy empleada, hago stand-up, claro. Soy muy de dividir y me costó mucho mucho tiempo de terapia, aprender a saber, soy la misma persona. La terapeuta me decía, no cambiás, no sos. Y yo decía, no, pero una es la que hace esto, otra es la que... Y es como la puntualidad. Sos impuntual o puntual, no importa dónde. En el trabajo, con los amigos, sos puntual o no puntual. Es como un poco tener ese perfil, ¿no? Construir de esa manera. Pero bueno, es re difícil igual, sí, pero siempre lo busqué e intento sostenerlo, ¿no? Sí, es difícil tener la misma personalidad en todos lados. Sí. Yo siento que la cambio. Ahora ya intento que no, pero me ha pasado que la cambio, como que tengo como 3 personalidades distintas. Y lo pensé muchas veces. Así que buenísimo. Está bueno. Bueno, gracias, Jonah. Gracias, Jonah, por el sonido, por tu aporte. Esto no hubiera sido posible sin Jonah, así que aplausos para él. Bravo, Jonah. Bravo, Jonah. Y bueno, nos vamos despidiendo, Pau, de este último episodio, al menos por el momento. Sí. Veremos qué nos depara el destino, qué pasa. ¿Qué pasa con todo esto? Sí, veremos. Por lo menos hemos llevado adelante algo que teníamos deseo de hacer y lo hemos disfrutado muchísimo, al menos yo, no sé vos, Pau. Yo he atravesado un montón de sentimientos. La realidad es esa, me cuesta mucho. O sea, para mí fue muy difícil hacer el podcast, quiero que lo sepan. Sí. Me cuesta mucho hablar de mí, claro, verdad. Claro. Pero estuvo bueno, como desafío me gusta poder relajarme un poco más. Y también me ayuda esto que decía Jonah, que él se encuentran todos siendo la misma persona. Siento que me va a ayudar también a ser la misma persona en todos los ambientes de la vida, claro, y no tener como 25 personalidades claro, para poder adaptarme a todo. Sí. Así que gracias por hacerme parte, gracias por coparte también. No, por favor, la verdad que ha sido todo un gusto, se ha disfrutado mucho la experiencia, veremos a ver cómo sale todo, cómo llega a las personas, que es lo que nos interesa también. Claramente. Así que bueno, saben que nos pueden seguir en nuestro Instagram, en Cada Tema Podcast, y nos pueden seguir por YouTube o por Spotify y darnos un me gusta, que nos viene bastante bien. Sí, quiérannos y bueno, nos vemos cuando nos escuchamos cuando nos escuchamos. Exactamente, nos vemos pronto. Adiós. Chau.